nada más perfecto que una hoja en blanco, es la perfección. Y para ensuciarla, tiene que tener sentido. Concepción del Uruguay, 7 de mayo de 1929, Buenos Aires, 14 de junio 1999. Chacho Dragún. Esa actitud abrazadora, cálida, impar en la gentileza, en el aprecio, generoso en el elogio, en el aliento. Yo lo conozco desde mis 15 años, lo traté en Santa Fe. Cuando me radico en Buenos Aires, lo llamo por teléfono y esa misma tarde me invita a tomar mate a la casa. Bueno, y desde entonces quiero decir que forma parte de mi cuerpo humano, por no decir de mi alma. Digo que un escritor como Chacho Dragún, comprometido con la cultura nacional, ocupa inevitablemente un lugar en toda Latinoamérica. Tuve la fortuna de ser su amigo y conservo algunas fotos documentales en casa de Paco Haas en aquellos años, que sosteníamos inolvidables encuentros de sincera amistad. Chacho viene a Buenos Aires a los 7 años. Terminó el secundario, empezó abogacía, ingeniería y algo sospechaba que tenía que ver con el teatro. Él no dejó de reconocer a su maestro, Oscar Ferriño. Un día llega a Ferriño y Ferriño le pregunta: ¿y vos qué sabes hacer? ¿Vos qué? No, finalmente, ¿pero qué sos actor? No, le dice, ¿vos qué? No, yo escribo. Súmate al grupo, al Fray Mocho. Y ahí lo conocí personalmente a Chacho, que estaba integrado ahí al grupo del Fray Mocho, que tenía esa particularidad de que tenía 2 autores integrados al grupo. La dramaturgia de las primeras épocas de Chacho tenía mucho que ver con los espectáculos que hacía el Teatro Fray Mocho. Esas primeras obras de Chacho que eran medio brechtianas, ponía todas las reglas del juego explícitas. Es un gran referente del teatro independiente. Yo creo que Chacho, Andrés Lizarraga y Agustín Cusani eran los 3, por ahí soy injusto, ¿no? Porque la memoria, pero que fueron los 3 autores que empujaron el teatro independiente en la década del 50. Porque todavía estaba un poco menos profesional, más vocacional, como se decía, pero con Chacho y bueno, y Fray Mocho, ¿no? No sé si empieza, pero se profundiza un teatro independiente realmente significativo. Es uno de los grandes modernizadores de los años 50, ¿no? Ingresa a la dramaturgia nacional, digamos, con un grupo de dramaturgos muy valiosos, entre ellos Agustín Cusani, Andrés Lizarraga, ¿no? Un grupo de dramaturgos que se los ha encasillado mucho, pero no se los conoce bien y son realmente fascinantes. Yo distinguiría como 3 grandes momentos en la producción de Chacho, en la parte dramatúrgica, ¿no? Yo creo que hay un primer momento que es una relación más ortodoxa con las grandes poéticas de la izquierda. Esto se ve, por ejemplo, en piezas como La peste viene de Melos, en el Tupac Amaru, Historias para ser contadas o Los de la Mesa 10. En ese momento, aparte, La peste viene de Melo fue un golpe, un cross a la mandíbula, como diría Roberto Ara. Ahí vemos una relación más orgánica, digamos, una gran relación con Bertolt Brecht. Hay una lectura muy atenta de Bertolt Brecht. Preserva las estructuras de la dramaturgia de la izquierda, que son muy importantes en el siglo XX, ¿no? Realmente el teatro del siglo XX le debe a la izquierda las grandes poéticas, las más revolucionarias. Un ejemplo maravilloso de esto es Heroica de Buenos Aires, ¿no? Una obra
que sería algo así como una reescritura de Madre Coraje, trayéndola a la territorialidad y a un campo de deseo muy específico de la cultura argentina. Y esto también se observa, por ejemplo, en Historias para ser contadas, estas tragicomedias, donde en el prologuito que él escribe, Público de la plaza, si tiene una risa para ser reída o una lágrima que deba ser llorada, los esperamos al final de la jornada los actores y las contaremos de plaza en plaza, por todas las plazas, de día o de noche, con lluvia o con sol. Para muchos o para nadie, poco importa. Lo importante será contarla. Y esa historia, por ustedes relatada, será otra historia para ser contada. En toda Latinoamérica se hicieron las historias en algún momento. Él va a rescatar el grotesco, va a valorizar mucho el grotesco. Yo creo que hay que conectar esa idea de grotesco con el grotesco argentino, con el grotesco discepoliano, con el grotesco del sainete, preservando las estructuras de un teatro de izquierda que él sentía como propio. Realmente empieza a generar estas heterodoxias del sentimiento, de lo grotesco, del campo de deseo, de la imaginación, de la territorialidad argentina. De ese Chacho realista, que se le entendía todo, el de Heroica de Buenos Aires, el de La peste de Melo, el de El amasijo, el de Amoreta, hay un clic. Chacho sigue siendo un hombre de izquierda, con profunda creencia en la izquierda, pero comienza a hacer una profundización de ese discurso de la imaginación, del deseo. Es casi un Chacho Dragún, al mismo tiempo que revolucionario, surrealista, ¿no? Estoy pensando en obras como El delirio, por ejemplo, ¿no? La obra sobre Cristóbal Colón. O pienso también en obras como Mi obelisco y yo, en Teatro Abierto 81. Es decir, casi como un deudor del surrealismo, ¿no? Como si pudiéramos decir, la revolución es la imaginación. Él no era un autor realista, era un autor donde siempre estaba algo real de fondo, pero él volaba a partir de ahí. Mi obelisco y yo, Hoy se comen al flaco, al vencedor, al perdedor, y la obra póstuma El pasajero del barco del sol, ¿no? Y ya es otro dragón. Es un dragón que busca explicaciones. Costaba entender, pero además a Chacho no le importaba que se entendiera. Lo que importaba era preguntarse y preguntarse y preguntarse, y no reclamaba la respuesta. Es muy interesante ver que hay un autor en Chacho Dragún que no sigue recetas, sino por el contrario se las apropia, ¿no? como una especie de antropofagia de las estructuras del teatro de izquierda para volverlas otro cuerpo, ¿no? Otro metabolismo. Lo cual convierte a Chacho no solamente en un gran dramaturgo, sino también en un gran escritor. Es muy interesante la escritura, digamos, la escritura no pensada para la escena, sino la escritura pensada en un sentido literario. Arriba Corazón, Chacho la tiene paralizada durante 12 años. La ida definitiva de Ferriño lo marca mucho. Un día se encuentra con Omar Grasso y Omar lo alienta a que le explique de qué se trata y le da algunas opiniones. Al otro día Chacho termina la obra, que tenía postergada por 12 años. Así que yo rescataría estas tres cosas, ¿no? Digamos, esta rara mezcla tan argentina de estructuras del teatro de izquierda y campo de deseo, campo de imaginación, surrealismo sobre todo sobre el final. Por otro lado, ese estatus más literario que tiene, más desafiante, que no está pensando solo en la escena, sino en mundos de la imaginación. Sobre todo esto lo veo en la última parte de la producción de Chacho. Y bueno, y por último esto, que todavía hay textos por publicar, hay textos por encontrar y por publicar por la enorme producción, además diseminada en todo el mundo hispánico.
No es mucho lo que puedo decir sobre el Chacho Dragón, pero sí lo puedo decir con mucho afecto y con mucha memoria luminosa. Él fue quien me llamó para participar de Teatro Abierto. Yo acababa de llegar de mi exilio y no dudé en participar de esa que luego, bueno, es recordada como una epopeya cultural en contra de la ominosa dictadura cívico-militar. Chacho fue un hombre de la cultura, un dramaturgo, un gran dramaturgo, comprometido con lo social, comprometido con los derechos humanos, y que justamente estas particularidades de él es lo que lo llevaron a pensar en esa idea brillante, a mi criterio y sin desmerecer ninguna obra de él, a su gran obra, que fue Teatro Abierto. Bueno, Teatro Abierto, el que tiene que ver si hay alguien que dice cómo empezó es Chacho. Era una típica actitud de Chacho. Era un tipo así, solidario, de empujar, de hacer cosas. Yo estaba de viaje, volví, y Carlos Omiliana, autor, mi amigo, me dice, quieren hacer 21 obras breves. Y yo dije, bueno, están locos. Pero bueno, yo iba a estar seguro, porque si yo también me prendía. Pero tenía que venir un poco la fantasía de Chacho al comienzo. Enrique Laportilla, que era mi maestro de teatro del primer año, me dice, hay una cosa que se llama Teatro Abierto y yo voy a dirigir una obra de Chacho Dragón, que se llama Mi Obelisco y yo, y quiero que vos me hagas la coreografía. Y digo, pero yo, Enrique, no soy coreógrafo, por lo menos no todavía. Y Enrique, como un gran maestro que era, me dice, vos sos más coreógrafo de lo que vos te imaginas. Y así me empujó a hacer mi primer coreografía, que era para la obra Mi Obelisco y yo, en el año 1981, que fue una cosa muy delirante, muy divertida, y lo conocí así a Chacho. Fue el alma mater de Teatro Abierto y muy poca gente podría haber asumido ese rol. Pero él fue capaz de organizar eso porque tenía mucha capacidad organizativa. Era muy generoso para organizar, era muy claro para organizar, encontraba siempre modos de conjugar las diferencias y de convertirlas en cosas a favor. Ya había conseguido que 20 autores dieran el sí, y entonces me preguntaba si yo como director en esa época estaba dispuesto a integrarme. Yo, por supuesto, le dije que sí, era la época de la dictadura, donde había muchas razones para estar y muchas razones para no estar también. Como lo demostró después la bomba que le pusieron al pobre Teatro del Picadero que pagó el Pato. Y ahí, bueno, tuvimos una relación de un largo periodo de organización de Teatro Abierto, de definir 1000 criterios para ver cómo se hacía cómo hacemos para elegir los autores y los directores, las duplas. Entonces ahí se inventaron métodos. Cada uno elige 3 directores y los directores eligen 3 autores con los que estarían dispuestos. Y mil historias de esas. Para mí Chacho fue el ángel del Teatro Abierto, fue el que le dio el pulso profundo, ¿no? Él era el que transmitía ese sentido profundo. Lo trascendente de Teatro Abierto a mí me lo comunicaba Chacho, me lo transmitía él. El sentimiento que él tenía era el que después nos los contagió a todos. Nos enseñó mucho, yo era muy joven, muy inconsciente de lo que estaba haciendo. Después me di cuenta de lo que significó todo aquello. Teatro Abierto no se podría haber hecho sin Dragún, creo yo. Teatro Abierto, que nació en la casa de Goro, una idea, una noche, charlando con Beto Brandoni, Goro y no sé si alguien más, donde él plantea un poco esta situación y que inmediatamente después se hace carne y se desarrolla justamente en el bar de Argentores, en esta institución. Yo los recuerdo que con Tito Cosa, con Gorostiza, con Somi. Chacho lo que sí tenía siempre era esto de agruparse,
¿no? Digo, que la tarea solitaria del autor, se ve que esa parte no le iba del autor. Él siempre quería como agruparse. Se sumaron infinidad de gente de la cultura, dramaturgos, actores, coreógrafos, escenógrafos, directores de teatro, a esta loca y hermosa idea que fue Teatro Abierto. Fue la respuesta desde la cultura, que esa fue la gran idea que tuvo Chacho, la respuesta de la cultura a lo que estaba pasando en el país en esa época. Y digo que fue su gran obra porque esa obra hoy en día todavía sigue siendo reconocida en todo el mundo, estudiada por el fenómeno social que fue. En un momento nosotros, Chacho, Tito Cosa, Somigliana, Serrano, tomamos la sala del viejo Teatro del Pueblo. Las señoras que tenían el nombre no querían que se llamara Teatro del Pueblo en esa época. Y entonces aprovechamos la biografía que Larra había escrito sobre Barletta, donde lo llamaba el hombre de la campana, porque tocaba la campana cuando tenía la salita en la calle Corrientes para llamar al público, y le pusimos el nombre de Teatro de la Campana para marcar una continuidad con el Teatro del Pueblo. Cuando fui luego nombrado ministro de Cultura, secretario de Cultura, como se ha ido llamando alternativamente, y pensé en designar un director para el Teatro Cervantes, algo me dijo Chacho Daragún. Yo sabía que estaba en Cuba, en la escuela de teatro allá de Cuba. No me costó mucho convencerlo, creo que él tenía ya muchas ganas de volver a Buenos Aires. Y fue un placer trabajar juntos, lo hizo muy bien. Juntos urdimos la autarquía del Teatro Nacional Cervantes, que fue un gran logro de nuestra gestión compartida, porque hasta entonces el Teatro Cervantes languidecía solamente con los muy escasos recursos que le acordaba el secretario de Cultura de turno. A partir de la autarquía ya pudo administrar sus propios ingresos y manejarse con independencia. Acepta lo culmina estar detrás de un escritorio, que no era lo que él quería, porque el Chacho consideraba al teatro no como un santuario, no como un templo, sino como un taller. Yo tomé varias cosas de la gestión de Chacho que me parecieron muy importantes cuando estuve al frente del Cervantes. Una fue mantener la idea de que el Teatro Nacional Cervantes hacía obras nacionales. Cuando él fue director del Cervantes, él impuso desde su gestión, y luego eso fue continuado por los que lo siguieron, ahora ya no están así, hace un tiempo, pero se conserva bastante ese espíritu de que se hagan autores argentinos. Después él también incorporó en esa época, y nosotros también, la organización de determinado tipo de festivales que formaban parte de la programación del teatro. Quería recibir el año 2000 abriendo las puertas del teatro y que fueran todo el mundo. El tiempo no le dio tiempo. Era un tipo divertido, aunque no porque hiciera chistes. Agarraba atajos impensados para ciertas ideas y cosas así, porque él era delirante, deliraba parejo. Agarraba un riel y se iba. Por eso hizo tantos proyectos a lo largo de toda América. Y una capacidad de concretar esas cosas, ¿no? Deliraba parejo y después no se hacía. No, deliraba parejo y se hacía. Me preguntaba por las cosas esenciales, algunas cosas del país, algunas cosas personales y River. Siempre preguntaba por River. Fue mi tío Chacho desde mis 6, 7 años hasta mis 21, digamos, es decir, toda esa época de la vida en que un tío tiene peso, y era un tío con mucho peso, porque él estaba casado con Pola, la hermana de mi mamá, que eran muy unidas, entonces Pola y Chacho estaban siempre con nosotros.
Y además fue la época también en que Tito, el otro hermano de mi mamá, Tito Alonso, estuvo casado con María Rosa Gallo. Entonces ahí era todo un grupete que andaba juntos, que hacían obras juntos, que en los veranos en particular había obras donde papá dirigía, la obra era de Chacho, actuaban Tito y María Rosa, como Amoreta, o Dos en la ciudad, bueno. Y después también El inglés de los huesos, que la adaptación era de Chacho, lo actuaba papá y también había un personaje que hacía Tito. Así que para mí fue una presencia muy, muy fuerte. Yo lo recuerdo, por ejemplo, siempre leyendo. Y donde fui, el elogio es unánime. El concepto es invariable. Hay hacia la figura grandiosa de Chacho una unanimidad en el respeto y en el agradecimiento, ¿no? Cuando yo encontré a Osvaldo en Cuba en el 1989, fue muy particular porque conocí una vieja, antigua, casi prehistórica afinidad nos uniera y de ese momento fue como cada vez que nos encontrábamos, continuamos un diálogo que no se había interrumpido. Él vino una vez a Holstebro, en Dinamarca, con toda la EITALC, la Escuela de Teatro del Caribe, de América Latina, y llegó rodeado de 30, 40 personas de todo el continente. Fue un encuentro muy, muy intenso, de colaboración, de amistades y sobre todo, otra vez, de un sentido profundo que solo aparece entre personas que tienen como una nostalgia común, una nostalgia de transformación, una nostalgia de ver que algo de luminoso pueda acontecer gracias a nuestro oficio. Cuando él desapareció fue como si una parte de lo que había iluminado mi vida se oscurecía. Y bueno, lo vamos a recordar por muchas cosas a Chacho. Borges decía que imaginaba el paraíso como una biblioteca. Estoy seguro que Chacho lo imagina como un teatro y en ese taller seguirá trabajando. Y también con esta lucha que él tuvo siempre, pero en los hechos y desde su lugar, y generosamente, por el autor argentino y por todos sus compañeros autores. Nunca era para él solo. Tipo muy generoso, siempre lo fue. Y un aventurero, siempre viajando, siempre iniciando cosas, siempre para adelante, siempre mirando adelante. Un tipo entrañable, verdadero militante. Llamémosle la resistencia, la lucha, el avance del teatro. Estaba en él. Para mí, Chacho pertenece a lo que yo llamo la generación de los ilustres, que son todos esos artistas, esos utópicos, que son los que forjaron realmente algo muy importante en nuestra cultura nacional. Chacho representa para mí eso, un legado, una posta que nos ha pasado y que responsablemente deberíamos tomar y no perder de vista. Lo que más recuerdo de Chacho eran las conversaciones que teníamos cuando me venía a buscar, cuando me venía a encontrar a mi despacho, a veces con pretextos administrativos, ¿no? Como nunca falta algún trámite que no avanzaba, algún expediente difícil de resolver. Pero yo sé que los dos buscábamos pretextos para encontrarnos, para conversar. Un hombre de una gran riqueza intelectual y sobre todo de una gran riqueza espiritual. Era un tipo que se hacía querer, digo yo, que se hacía querer. ¿No? Tenía las alas plegadas, pero había nacido angelado.
Se me ocurre que Dios lo necesitaba en el plano superior y tuvo que partir muy joven. Sospecho que está dictando clases magistrales en una dimensión desconocida. Extraño decir que lo amaba, esa palabra, ¿no? Pero era lo que hacía, y amaba profundamente a Osvaldo. Y en mi libro que vengo de publicar, ese es el único amigo fuera del Odeontheatret con el cual yo publico una foto que quiero mostrarlas a ustedes, que en ese momento, junto conmigo, recuerdan una personalidad única. El mercado debe solucionar algunos aspectos macroeconómicos de los países, pero hay aspectos de un país que no son macroeconómicos, que no puede solucionar el mercado, que es la imaginación. Y el teatro es el espacio ideal para la imaginación. Sin imaginación no hay libertad. No es la Constitución, es la imaginación lo que le da libertad a la gente y a los países. Y el teatro es la escuela de la imaginación. Por eso hay tanta gente que recurre a la imaginación para sentirse libre y para redescubrir la tierra que habita, porque nuestro país no es lo que se ve, es lo que no se ve, es el país subterráneo que no se ve, y eso hay que imaginarlo. Y el teatro es la escuela de la imaginación. Por eso hay tanta gente joven haciendo teatro, porque encontró en el teatro el espacio de su libertad, que no tiene en otras instituciones.